buenos días, bienvenidos a Laboratorio Virtual de Bacteriología Médica 2. Recuerden que al inicio de la unidad de aprendizaje les comentaba que la intención o la idea de Bacteriología Médica 2 es que ustedes puedan en algún momento recuperar a partir de diferentes muestras biológicas, pues microorganismos, en este caso agentes bacterianos, capaces de causar enfermedad. En este caso, nosotros vamos a tener varias prácticas relacionadas con infecciones y con los diferentes sistemas o sistemas urinarios, sistemas respiratorios, diferentes tractos en los cuales está asociada a causar enfermedad. Tenemos órganos o porciones de tracto superior, inferior y demás, que son sitios no estériles, entonces probablemente encontremos la combinación de la microbiota, que es la parte habitual no dañina que tenemos en esa área, y aparte encontrar los microorganismos patógenos. Entonces nosotros debemos de tener la habilidad para poder discernir por un lado, por otro lado para poder aislar e identificar el patógeno que está causando una patología, y en algunos sitios estériles, como por ejemplo la orina, pues solo la presencia de microorganismos es más que suficiente para asociarlo a enfermedad, ¿no? Entonces técnicamente serían sitios más fáciles para el muestreo. En este caso la primera práctica pues es exudado faríngeo. En el caso del exudado faríngeo nosotros podemos tener pues varias situaciones a nivel de la práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, un exudado faríngeo por lo regular nos llega en un hisopo. El hisopo lo tenemos aquí y nos pueden llegar hasta dos diferentes tipos de muestras o en dos diferentes tipos de situaciones. Por un lado tenemos que nos puede llegar con solución salina. La ventaja de la solución salina es que nosotros podemos hacer exámenes directos. Nosotros podemos hacer extendidos y teñirlos con tinción de Gram, con tinción de Giemsa en algunos casos. Y es importante porque podemos ver la celularidad de una muestra. También podemos ver la presencia de serie blanca que la asociaríamos a infección. Por otro lado, pues también es importante ver la presencia de microorganismos que podemos encontrar en esta muestra, porque por ejemplo en algunos casos la sola tinción de Gram es más que suficiente para asociarlo a infección. Por ejemplo, en uretritis gonocócica causada por Neisseria gonorrea, cuando nosotros hacemos el extendido del exudado uretral y encontramos diplococos gram negativos, pues eso es más que suficiente para decir que tenemos a Neisseria gonorrea. Más porque es un microorganismo pues de difícil aislamiento, ¿no? Entonces esa es la importancia o la ventaja que pues nos da una muestra que proviene de una solución salina. Y por ejemplo, cuando trabajamos con exudados vaginales, pues incluso nos permite la búsqueda de parásitos en la muestra, por ejemplo como tricomonas vaginales. Ahora, una de las desventajas de utilizar solución salina como tal, pues podría ser que su tiempo de vida pues es muy corto. Estaríamos hablando de máximo 30 minutos en lo cual nosotros procesaríamos nuestra muestra, si no es que menos. Algunas bibliografías nada más nos mencionan que 10. Por lo tanto, la toma con solución salina por lo general es cuando tenemos el laboratorio cerca o cuando tenemos nuestra zona de muestras que está al lado de donde nosotros hacemos el cultivo, ¿no? Y por otro lado, si ya es de a larga distancia o que la tenemos que traer bajo temperatura o de largas distancias, pues ya es muy complicado, ¿no? Es por eso que surge la segunda forma, que es utilizar un medio de transporte. En este caso el medio de transporte que nosotros utilizamos es Stuart, debido a que permite la recuperación de todos los microorganismos no exigentes y que se puede preservar la muestra por un periodo de más o menos 2 horas, ¿no? Es un medio semisólido porque permite la incorporación o la integración del hisopo, pero es un medio fluido que permite la incorporación de esto, pero también es un medio lo suficientemente rígido para que no se desprenda si nosotros hacemos eso. Por lo general, pues es importante porque cuando lo transportamos podemos tener ciertos
eventos desafortunados en el camino, ¿no? Y un medio de transporte debería de tener esa función. Ventajas, pues nos permite la toma de muestras y preservarla por más o menos 2 horas, nos permite transportarla debido al manejo. Dentro de las desventajas es que es muy difícil hacer tinción de Gram, porque pues como ya trae un medio semisólido y ya trae un agente solidificante, pues muchas veces nos impide teñir, ¿no? Otra es que ya no podemos hacer directo, entonces pues nos limita un poco más. Pero cuando no tenemos opción, pues es lo que nosotros deberíamos de hacer. Por ejemplo, cuando sospechamos de una infección por Streptococcus pneumoniae, pues se nos recomienda que no utilicemos medio de transporte, que usemos solución salina y que inmediatamente la sembremos y la incubemos, debido a que el microorganismo es muy lábil una vez que se encuentre afuera. Entonces, ya les mencionaba algunas de las características pues, de mis dos medios de mis dos formas en las que me puede llegar una muestra. Otra característica elemental es la elección de medios de cultivo que nosotros ocupamos para para el análisis de estas muestras. Por ejemplo, yo tengo un medio de cultivo enriquecido, que en este caso es gelosa sangre. Lo podemos ver aquí para la recuperación de la mayoría de microorganismos en nuestra muestra. También tenemos un salimanitol, que nosotros lo ocupamos para la recuperación de cocos gram positivos, catalasa positivos. Y tenemos un maconque que nos permite la recuperación de bacilos gram negativos, oxidasa positivos y oxidasa negativos. Y en el caso de gelosa, a pesar que pues, nos permite la recuperación de todos, nosotros lo metemos en un exudado faríngeo, debido a que el principal patógeno que nosotros encontramos pues, es Streptococcus pyogenes, o el que queremos asociar a la mayoría de faringitis de tipo bacteriano, pues es a este microorganismo, ¿no? Entonces, pues ya tenemos las muestras, el cómo nos llegan nuestras muestras, por un lado, ya tenemos la elección de los medios de cultivo. Los medios de cultivo es importante, la cronología en la que nosotros los sembramos. Por lo general, lo que nosotros hacemos es empezar por los enriquecidos, o sea, empezar por gelosa sangre y continuar con los selectivos, que es maconque y que es salimanitol. Otro elemento que nosotros necesitamos para poder analizar nuestra muestra es pues tener los portaobjetos suficientes para llevar a cabo la parte del examen directo o la parte de los extendidos, ¿no? Y el utilizar guantes, que por lo general los guantes los utilizamos para la parte de los extendidos, en donde pues nos podremos de algún punto, hay una probabilidad de contaminarnos y también de contaminar la muestra. Entonces pues ya estamos listos para dar inicio a esta sesión práctica. Bueno, vamos a continuar con la práctica. Vamos con la parte de los extendidos. Ya les hablaba de los dos tipos de muestras. Para los extendidos no podemos ocupar esta solamente la vamos a ocupar para sembrar. La que vamos a ocupar es esta. Yo siempre les digo a mis estudiantes que debemos de utilizar portaobjetos desengrasados y debemos de evitar el masking en el sentido de que el masking se pega a los guantes y podemos tener algún problema. Una vez que nosotros tenemos los portaobjetos, yo lo que recomiendo pues es hacerle una marca a mi portaobjetos. La marca lo que me va a permitir es la manipulación de mi portaobjetos, de que siempre lo pueda pues tomar de aquí, de cualquiera de las dos manos que yo lo ocupe, pues siempre lo pueda tomar, ¿no? Porque ahorita vamos a ver cuáles podrían ser las desventajas de no marcar portaobjetos o de no tener una zona segura, por decirlo así. Entonces lo volvemos a marcar, y en el caso del siguiente no lo voy a dejar marcado para que nosotros pues observemos las diferencias. Yo tengo mi muestra, por lo general mi muestra la escurro un momento para evitar para quitar el exceso. Mi zona segura son 15 centímetros hacia acá, 15 centímetros hacia allá. A mis estudiantes siempre les digo que trabajen de aquí hacia acá, nada más que por cuestiones de la cámara, pues voy a hacerlo hacia acá, ¿no? Y a lo mejor me aleje de los 15 centímetros
pero si no el mechero puede que no permita que se grabe bien. Ahora yo tomo mis portaobjetos de mi zona segura y lo que yo hago es hacer movimientos circulares, evitando pues llegar o tocar lo que es mi zona, ¿no? Lo hago con el primero, vuelvo a introducir, seco, lo hago con el segundo. Y por ejemplo les decía que es importante marcar esta zona, porque por ejemplo yo agarro lo tendría que agarrar así, y si lo agarro por ejemplo así y lo suelto, después ya no estoy seguro cuál es mi zona de donde sí lo pude agarrar y mi zona de donde fue de esta o fue de esta. Entonces por eso es importante hacer la marca. También les decía que el uso de guantes es importante porque por ejemplo si lo trabajo así, al momento que yo estoy haciendo mi extendido, puede ocurrir que por fricción lleve mi extendido hacia las esquinas y con la muestra toque las yemas de mis dedos. Y por un lado me contamino yo y por otro lado pues contamino la muestra, que es la de interés, ¿no? Entonces por eso es importante el uso de guantes para estas situaciones. Para la parte de la siembra yo no lo recomiendo debido a que el látex pues puede provocar quemaduras de segundo y de tercer grado. Bueno, una vez que ya he terminado de hacer mis muestras, lo siguiente que hago pues, es esperar que se seque, como comúnmente lo hacen cuando hacen una tinción de gram. Y después de que se sequen, debemos de tener mucho cuidado porque por lo general, una vez que se secan, lo que hacen ustedes es que toman su portaobjetos, voy a tomar este porque lo voy a echar a perder, y lo que hacen es fijarlo a calor. Ojo, una muestra clínica no la pueden fijar a calor porque el hecho de fijarla a calor pues nos destruye la celularidad que hay en la muestra, incluidos la serie blanca. Entonces pues ya no podemos revisarla, ¿no? Entonces lo importante aquí es dejarlos que se sequen, podemos dejar que se sequen cercanos a calor, pero no de manera pues directa. Una vez que se sequen, lo que nosotros vamos a poder observar, lo tengo de este lado, lo que podemos observar en una muestra seca es que se ve opaca, lo que quiere decir que el agua ya se secó, ya se consumió y ya solamente tenemos nuestra muestra. Una vez que ya los tenemos completamente secos y que ya está nuestra muestra ahí, lo siguiente que hacemos es agregarles unas gotas de metanol y dejarlos trabajar durante 10 minutos. Una vez que pasen los 10 minutos, lo que yo hago es escurrirlos en una tarja y dejarlos que se sequen. Una vez que ya están completamente secos, se van a ver un poco más blancos, ustedes ya van a poder hacer lo que es tinción de gram. Para hacer tinción de gram, ¿qué es lo que hacemos? 1 minuto en cristal violeta, 1 minuto con yodo, después lavamos, 1 minuto con yodo lugol, lavamos, 30 segundos con acetona, volvemos a lavar y 1 minuto con safranina. Después los dejamos secar y ya los observamos al microscopio, que pues es otra parte de la práctica, ¿no? Pero eso es lo que haríamos con los portaobjetos. Y esa parte pues también la pueden encontrar en algunos videos de TikTok. Por aquí ya tenemos lo que voy a trabajar en cuanto a mis muestras clínicas para los medios de cultivo. En el caso de la estría cruzada, es importante que ustedes puedan pues revisar, o si recordamos, lo que ustedes hacían es que hacían una descarga, la descarga la hacían hasta la mitad de la placa. Una vez que hacían la primera estría, de aquí jalaban la segunda, de aquí jalaban la tercera y jalaban la cuarta. Como estamos trabajando con hisopo, muchas veces es complicado esta primera estría porque la descarga no se separa absolutamente nada. Entonces lo que yo les recomiendo es que en lugar de descargar sobre la mitad de la caja, la hagan sobre uno de los extremos. Una vez que lo haga, de ahí podemos jalar hacia acá, podemos jalar hacia acá y la última dejarla muy abierta para permitir la recuperación. Bueno, entonces vamos a hacer la siembra. Les decía que empezamos con enriquecidos y seguimos con selectivos. Para la siembra nosotros la hacemos a partir de
de utilizar una asa bacteriológica hay que cuidar que el aro de la asa esté completamente cerrado. Lo siguiente que pues nosotros vamos a hacer es la parte de la siembra. En este caso yo voy a continuar con los guantes puestos. Vamos a hacer la siembra. Volvemos a ocupar, bueno, esto ya no los ocupo. Volvemos a ocupar nuestro hisopo. Les dije, podemos ocupar el de hisopo. Si tenemos las dos muestras, aquí podemos ocupar el medio Stuart. Ya depende también de la práctica que tengan. Si tienen mucha práctica, puedo hacer la descarga en los 3 medios de cultivo. Y si soy más lento, pues puedo hacer de uno en uno, ¿no? En este caso, para fines demostrativos, pues lo voy a hacer de uno en uno. Vamos a seguir el patrón que pues ya tenemos aquí. Debemos de tener cuidado con el algodón que se pueda desprender. Entonces tengo mi medio de cultivo. Hago mi descarga inicial que la hago sobre las orillas, esperando que la puedan observar. Muchas veces es cuestiones de luz para que pues aparezca. Y si no, también en TikTok pueden encontrar videos muy cortitos solamente acerca de estrella cruzada, ¿no? Porque pues aquí en realidad la práctica ya no es tanto ver estrella cruzada, sino que la parte de aislamiento. Una vez que calentamos al rojo vivo, se me olvidó de mencionarles, pueden enfriar sobre la tapa o pueden enfriar sobre el medio de cultivo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que muchas veces cuando enfriamos sobre el medio hacemos pequeñas aberturas y lo que nos puede favorecer es que se rompa nuestro medio de cultivo. Una vez que lo tenemos, aquí tenemos la descarga. Lo que hacemos es continuar y hacer mi primera estría. Básicamente estoy siguiendo el fundamento que tengo trazado en mi caja. Lo giro unos 10-20 grados. Eso pues no lo puedo hacer con un transportador, pero pues es más maña que otra cosa, ¿no? Hago mi segunda estría y después continúo con la última estría, que sería la más abierta, ¿no? Recuerden siempre estar quemando entre cada una de las estrías. Lo hago con mi primera caja. Vamos a continuar con las demás. Recuerden, lo elemental o lo primero que tienen que hacer es su descarga. Hacemos la descarga en uno de los extremos, como les había mencionado. Después quemamos al rojo vivo. Enfriamos ya sea arriba o abajo. Voy a estar enfriando abajo para hacerlo más rápido. Una vez que enfriamos, jalamos la descarga, volvemos a calentar, giramos nuestra placa, repetimos el mismo procedimiento, enfrío, vuelvo a sacar mi estría, enfrío, giro de este lado y vuelvo a sacar, vuelvo a enfriar, y la última recuerden hacerla lo suficientemente abierta. Voy con mi última caja, que en este caso es sal y monitor. Les encargaría como parte de las actividades de esta práctica que me entreguen los fundamentos de cada uno de los medios de cultivo que estamos viendo aquí. Hacemos nuestra descarga. Recuerden hacerla en uno de los extremos. Después de que hago mi descarga, pues lo siguiente ya es hacer mi estrella cruzada, rojo vivo. Enfrío ya sea arriba o ya sea abajo. Una vez que enfrío, jalo hacia uno de los lados, vuelvo a calentar, giro mi placa, enfrío ya sea arriba o abajo y continúo con la estrella. Vuelvo a girar, vuelvo a calentar de este lado. Ya ahí se pueden notar las estrellas que llevo, y recuerden que siempre la última hay que hacerla lo más abierta posible. Termino de ocupar mi asa. Recuerden que estas dos muestras ya se consideran como RPBIs porque pues es un fluido, pues parte de una mucosa. Entonces estos pues ya los esterilizamos. Ya terminamos de utilizarlos. Nos queda pendiente revisar los gramos. En el caso de las placas,
el gelosa sangre lo incubamos bajo tensión de CO2. La tensión de CO2 la generamos de acuerdo a las posibilidades en el laboratorio. Si tenemos suficiente recurso, lo podemos hacer con tanque de CO2 que se lo incorporamos a la incubadora. Si no, podemos utilizar sistema gas pack. Y si tampoco tenemos eso, pues le ponemos una vela dentro de un bote, ¿no? Lo metemos a tensión de CO2 porque particularmente para esta práctica buscamos los estreptococos beta-hemolíticos, los cuales necesitan tensión de CO2 debido a la microaerofilia como requerimiento principal. Yo les recomiendo que el salimanitol también lo metan a tensión de CO2 debido a que buscamos la recuperación de Staphylococcus aureus, que también es un microaerófilo. Por otro lado, en el caso del McConkey, como buscamos bacilos gram negativos en aerobios facultativos, lo podemos dejar tanto afuera como adentro. No hay ninguna de esos casos. Entonces, eso sería todo por esta primera sesión de la práctica. Bueno, ya tenemos nuestras cajas incubadas después de 24 horas de incubación. Entonces vamos a revisar crecimiento, empezando con McConkey para la búsqueda de bacilos gram negativos, oxidasa negativos, que son enterobacterias, oxidasa positivos, que son bacilos gram negativos no fermentadores, en el cual nosotros observamos que no hay crecimiento. Por lo general, en los exudados faringios no vamos a encontrar crecimiento de enterobacterias. Si llegamos a encontrar una o dos colonias, probablemente sea contaminación al momento de la toma de la muestra, ya sea que el hisopo tocó la lengua o que tocó los dientes. El único gram negativo que va a crecer aquí y va a crecer en demasía es Moraxella catarrhalis, pero por lo general lo vamos a encontrar en pacientes fumadores o en pacientes asmáticos. Pero cuando crezca Moraxella, pues va a crecer en toda la caja. Si es una o dos colonias aisladas y de una Klebsiella o una Escherichia, probablemente sea lo que yo les comentaba, una contaminación a la hora de la toma de la muestra y no la deberíamos de considerar. Por otro lado, tenemos el salimanitol, que nos eficienta y agiliza la búsqueda de Staphylococcus aureus. ¿Por qué es importante Staphylococcus aureus? Varios laboratorios clínicos solamente reportan los beta-hemolíticos y no reportan los no beta-hemolíticos. Otros laboratorios lo reportan y es decisión del médico si se da tratamiento o no se da tratamiento dependiendo de los síntomas. Para la búsqueda o presencia de Staphylococcus aureus en salimanitol, recuerden que son colonias amarillas rodeadas de un halo amarillo. Aquí vemos que no hay crecimiento. Por un poco del contraste de la luz podemos observar una pequeña nata que tenemos ahí. Probablemente sea algún estrepto que cuando está en demasía logra crecer así, o algunos coagulasa negativos que podrían estar haciendo el mismo efecto, ¿no? Pero si tuviéramos un aureus, en realidad sería colonias amarillas de un buen tamaño que podríamos ver en nuestro medio de cultivo. Entonces, pues nos vamos al enriquecido, que en teoría nos debería de crecer algo porque es un sitio anatómico no estéril. En el caso de este medio de cultivo, lo primero que nosotros buscamos debería de ser la beta-hemólisis o la alfa-hemólisis. Beta-hemólisis porque estamos buscando, es una búsqueda intencionada de Streptococcus pyogenes y de Streptococcus agalacti. En el caso de una alfa-hemólisis porque estamos buscando Streptococcus pneumoniae, que causa problemas de sinusitis bacteriana y que en algunas ocasiones llega a bajar a lo que es garganta. Y en el caso que tuviéramos no hemolíticos, como son los gamma hemolíticos, entonces ya nos estaríamos inclinando hacia los estafilococos coagulasa negativos y hasta los estreptococos del grupo virinos. Todos se consideran parte de la microbiota habitual de la zona, entonces reportaríamos el cultivo como negativo. Lo primero que nosotros hacemos es seleccionar colonias que sean del mismo tamaño, que tengan las mismas características microscópicas, porque a partir de ellas vamos a hacer diferentes pruebas bioquímicas. Por ejemplo, yo en este caso trato de seleccionar las colonias que tienen la misma morfología, que pueden ser esta colonia que está aquí y las tres colonias que están acá arriba, e incluso la colonia que está aquí tienen la misma morfología. Lo primero que yo voy a hacer, por un lado, es mi extendido para tinción de Gram. Lo que yo hago es enfrío mi asa, caliento mi asa y luego la enfrío, la puedo enfriar en mi portaobjetos. Ustedes toman agua con un gotero, sin embargo la gota queda muy gruesa. Lo ideal es que lo tomemos con la misma asa. Lo que quede atrapado en el asa puede ser suficiente.
Lo colocamos en nuestro portaobjetos, ya ahí tenemos nuestra gota. Una vez que tenemos nuestra gota, vamos a proceder a la parte a tomar nuestra colonia de interés. En el caso de nuestra colonia, ya les había dicho, tengo esta colonia aquí y tengo las colonias de acá arriba que son iguales, y también tengo esta colonia, ¿no? Lo ideal es tomar parte de la colonia o toda la colonia, muchas veces dependiendo del tamaño de la misma. Una vez que la tomo, lo siguiente que hago es hacer mi extendido. Muchas veces las colonias son muy rígidas, entonces lo ideal es hacer la presión suficiente, o muy secas, la presión suficiente para tenerlo. Una vez que lo hacemos, la idea es extenderlo lo más que podamos para tener un buen extendido. Recuerden que estos sí se fijan a calor, pero antes de fijarlos a calor, lo ideal es esperar que la preparación se seque. Ya les había comentado antes que cuando una preparación se seca, por lo general nosotros ya la podemos ver un poco más opaca. Esto quiere decir que la muestra ya está seca, ¿no? Una vez que nuestra muestra está seca, ya puedo llevar a cabo, o ya las puedo fijar con calor. Para fijar con calor, 1, 2, 3, 4, 5, y ya la tengo lista para hacer tensión de gramos. Por otro lado, voy a hacer mis dos pruebas de rutina en el laboratorio de bacteriología clínica. Una de ellas es mi prueba de oxidasa y por otro lado es mi prueba de catalasa. Uno de los problemas para mi prueba de oxidasa y de catalasa es que, como evalúa la presencia de citocromo oxidasa, uno de los principales ruidos es el hierro. El hierro lo podemos encontrar a partir de los hematíes de mi gelosa sangre, o lo podemos encontrar a partir de mi asa bacteriológica. Para solucionar el problema de mi asa bacteriológica, pues lo que yo hago o lo que yo recomiendo es utilizar palillos y ocuparlos como asa para tomar mi muestra. Y en el caso de la gelosa, pues muchas veces no lo podemos limitar, o tendríamos que hacer un subcultivo, pero un subcultivo nos quita un día de trabajo. Y por ejemplo, ya cuando trabajan en laboratorio clínico deben de entregar resultados en 48 horas. Entonces pues ya no les daría tiempo hacer el subcultivo. Por lo general, entonces yo les aconsejaría utilizar un palillo. En este caso tomamos nuestro palillo. El palillo lo utilizamos como asa. Una vez que tenemos nuestro palillo, volvemos a nuestra placa con las colonias que ya habíamos elegido. La colonia que tenemos aquí. La impregnamos nuestro papel filtro con nuestra colonia. La idea también es no jalar mucho en la placa para no traernos hematíes. Una vez que ya lo tenemos, volvemos a nuestra placa con el mismo palillo. En teoría son las mismas colonias las que estamos recuperando. Vamos por otra colonia y la colonia la colocamos aquí. La colonia nos va a servir para nuestra prueba de catalasa. Entonces les encargo que como actividad me entreguen el fundamento de catalasa y de oxidasa. Una vez que ya colocamos nuestra colonia para más pruebas, lo que hacemos es quemamos nuestro palillo. La primera prueba que yo hago es catalasa. Para catalasa yo ocupo peróxido de hidrógeno. Tomo unas gotas de peróxido de hidrógeno y las agrego a donde está mi colonia. Una vez que las agrego, lo que yo espero es formar unas pequeñas burbujas que nos indicarían que la prueba es pues positiva, ¿no? Ya ustedes me dirán si se logran observar o no se logran observar las burbujas, que ya empiezan a brotar del centro de la placa. Entonces esta sería una prueba positiva. Por otro lado, agregamos el reactivo de oxidasa. El reactivo de oxidasa es de color transparente, y si la colonia fuera oxidasa positivo, nosotros veríamos un punto morado, ¿no? Ahorita voy a levantar el papel para que podamos observar si hay algún punto
¿Hay algún punto morado? Si no hay ningún punto morado, estaríamos hablando de una oxidasa negativo, ¿no? Y si hay un punto morado o negro, estaríamos hablando de una oxidasa positiva. Entonces, con la información que nosotros tenemos aquí, a reserva de lo que nos diga el gram, tenemos un catalasa positivo, que si allá nos dice que es un coco, gram positivo, catalasa positivo, estaríamos hablando de un estafilococcus coagulasa negativo, que es parte de la microbiota habitual de la zona, que en este caso sería la faringe. Así que, por mi parte sería todo. Listo.